Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Me siento muy gozoso de poder compartir una vez más un breve mensaje de reflexión. Doy gracias primeramente a mi Dios Todopoderoso y a nuestro amado Pastor Pablo, que me ha dado la bendición de poder compartirles un breve mensaje que lleva por título El remanente de Jehová. Antes que todo, mis hermanos, quiero comenzar orando a nuestro Dios Todopoderoso. Bendito Dios, te doy las gracias, Padre, por este nuevo día que nos regalas. Te ruego me ayudes, Señor, y me uses a tu voluntad al entregar este mensaje a mis hermanos y que cada uno de ellos, Señor, abra su corazón y reciba con agrado tu palabra, Padre Santo, que es alimento para nuestras vidas y nutre nuestra mente y corazón. Te doy las gracias a ti, Padre Eterno, por todo lo que nos das y nos concedes cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El remanente de Jehová. ¿Qué significa la palabra remanente? Primero que nada, la palabra remanente se nombra 49 veces en las Escrituras. Pero ¿qué significa la palabra remanente? Según el diccionario de la RAE, significa que queda o sobra en una salida, y la otra que queda parte de algo o resto de algo o un sobrante. Pero según la Biblia, un remanente es algo que permanece, y tal como se usa en la Biblia, el término generalmente se refiere a un grupo de personas que permanece en la palabra aún estando y soportando todas las dificultades que vienen a la vida del creyente, pasando por todos los procesos difíciles de la vida, y aún así permanecemos confiando en un Dios todopoderoso. El concepto de un remanente aparece varias veces en la Biblia, y probablemente una de las historias más conocidas como referencia en la historia de Noé, que fue el único que Dios consideró justo y halló gracia ante su presencia. Y gracias a Noé, también posteriormente vino el remanente, primer remanente, que fue el pueblo de Israel, ¿cierto?, que viene de Jacob. En el contexto de Amós, un remanente significa aquella persona o aquellas personas que han permanecido fieles a Dios después de que tantos otros se habían alejado de Él. El remanente son aquellos a quienes Dios perdonó después de un juicio divino. Cayó sobre tantos que estaban siendo castigados por su falta de fe y se habían puesto a adorar a dioses ajenos. Esto lo encontramos en Amós, capítulo 5, versículos 13 y 14. También podemos encontrar en Jeremías, capítulo 23, versículo 3, y dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Entonces, mis hermanos, debemos entender que Jehová pondrá pastores que cuiden de ese remanente permanentemente, de esas ovejas, y que crezcan y se multipliquen. En Joel, capítulo 2, versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esa debe ser también, amados hermanos, nuestra apuesta
al esforzarnos cada día para formar parte de ese remanente de nuestro Señor, de los que hemos sido llamados a servirle. Sabemos, así como este remanente que nombré hace un rato, son los que perseveran hasta el fin de sus vidas prácticamente. Sabemos todos que vienen grandes dificultades en nuestra vida, que hay aflicciones, que hay muchas veces desánimo, desinterés, incluso muchos deciden apartarse de los caminos del Señor, pero la palabra dice que ese remanente, el que permanece fiel, aún en las peores de las dificultades, Dios lo reserva para el día final. ¿Cómo formar parte de ese remanente? Amós, en el capítulo 5, versículo 15, dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. En Romanos, capítulo 9, versículo 27, también dice: Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, los que perseveren hasta el fin, esos tendrán el privilegio, o tendremos el privilegio de ser salvos, porque también nosotros en este tiempo que estamos viviendo, sabemos que estamos en un mundo que cada día está más complejo, más difícil, la gente está más complicada, más mala, la delincuencia, la sociedad, el sistema en el que estamos absortos, involucrados, nos lleva a sentir que es más difícil el camino de Dios. Pero, como dice la palabra, no nos importan los obstáculos que tengamos que afrontar. Sabemos que vienen dificultades, sabemos que muchas veces vendrán injusticias en nuestra contra, sabemos que seremos agredidos, que seremos insultados, sabemos que seremos avergonzados muchas veces, porque muchas veces preguntan si somos cristianos y nos avergonzamos de decir que lo somos. Pero Dios dice que tiene un galardón para su remanente. En Romanos, capítulo 15, versículo 11 dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, aún escogido por gracia. Es decir, que nosotros somos parte de ese remanente de este tiempo porque tenemos el privilegio de la gracia que ha sido entregada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una gracia que en cierta forma no la merecemos, pero sí podemos hacer el esfuerzo voluntario desde nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestra alma, para querer formar parte de ese rebaño, de ese remanente del que hablan las Escrituras. En Mateo capítulo 24, también para un versículo tan conocido, nos dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mis hermanos, como conclusión tenemos que entender que solamente el que persevere hasta el fin será parte de ese remanente. Los invito también a ustedes, mis hermanos, que entiendan que solo el que persevera logra el propósito y consigue la corona que Dios nos ha prometido, que vamos a recibir ese galardón
maravilloso. Y su promesa es la salvación para vida eterna. Que Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Que tengan una semana también muy bendecida. Les envío un inmenso abrazo. Que tengan un buen día y que Dios esté con ustedes en todo momento. Amén.